Nunca pensé que un simple correo electrónico de la aseguradora me abriría los ojos a la peor traición de mi vida. No fue una discusión, ni un mensaje en el celular, ni una mirada esquiva. Fue un mensaje automático, de esos que la mayoría borra sin leer. Un recordatorio de rutina sobre actualizaciones en la póliza de vida. Pero ese mensaje me salvó la vida. Literalmente. Me llamo Ryan. Hace 6 años, Valeria y yo firmamos una póliza de seguro de vida conjunta. Recién casados, llenos de sueños, con esa idea ingenua de que el amor dura para siempre. Era una cobertura modesta, suficiente para ayudarnos en caso de que algo saliera mal. Yo creía que estábamos construyendo algo juntos, que íbamos en la misma dirección. Y por un tiempo, lo estuvimos. O eso creí. El correo mencionaba una modificación reciente en la póliza. Algo dentro de mí, una punzada de intuición que no supe explicar, me hizo abrir el archivo adjunto y revisarlo. Al hacerlo, noté que la cobertura de mi seguro de vida se había duplicado. No había solicitado ese cambio. No lo había discutido con nadie. Ni siquiera sabía que eso era posible sin mi firma. Pero ahí estaba, registrado, un ajuste aprobado hace exactamente 2 semanas, a petición de Valeria. Al principio, intenté buscarle una explicación lógica. Tal vez fue un error administrativo. Tal vez lo habíamos hablado y yo simplemente lo olvidé. Pero por dentro ya lo sabía. Lo sentí. Ese cambio no era inocente. Decidí no decir nada. No por cobardía, sino por estrategia. Aprendí que el silencio tiene poder, y cuando uno deja de moverse, el otro empieza a mostrar sus cartas. Así que esperé. Observé. Fingí ignorancia. Y fue entonces cuando las piezas empezaron a moverse solas. De pronto, Valeria estaba más atenta que nunca. Me preparaba el desayuno sin que se lo pidiera. Se preocupaba por mi salud con una insistencia inusual. Me ofrecía tés, vitaminas, incluso me insistía en que descansara más, que me tomara las cosas con calma. Decía que me veía cansado, que estaba más pálido, que no debía esforzarme tanto en el trabajo. Lo curioso es que nunca me sentí tan observado. Cada bocado que daba, cada bebida que tomaba preparada por ella, venía con una sonrisa forzada y ojos que me analizaban. Como si esperara una reacción. Como si midiera los efectos. Mis noches empezaron a llenarse de insomnio, no por culpa de mi cuerpo, sino por la duda. Dormir al lado de alguien que, de pronto, sentís que te estudia, que te analiza, te cambia algo por dentro. Y lo peor es que no tenía pruebas. Solo intuiciones, pequeños detalles, gestos que antes no me llamaban la atención, pero que ahora me hacían desconfiar. Su celular, por ejemplo, que antes dejaba sobre la mesa sin preocupación, ahora lo llevaba a todas partes. Incluso al baño. Su actitud, más cariñosa en público, más distante en privado. Y su mirada, esa fue la que me lo dijo todo. Una mezcla de ansiedad y cálculo. Como quien juega una partida de ajedrez sabiendo que el otro no ha visto aún la trampa. Fingí estar igual de enamorado. Le compré flores, cociné cenas, incluso la invité a salir un par de veces. Y mientras ella sonreía con esa falsa dulzura, yo anotaba cada cosa que decía. Cada contradicción, cada olvido. Porque lo cierto es que cuando alguien miente tanto, termina tropezando con su propio guión. Empecé a revisar papeles antiguos, estados de cuenta, llamadas del banco. Descubrí pequeñas transferencias desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocía. No eran grandes sumas, pero eran constantes. Un goteo de dinero que se perdía sin explicación. Me hice con copias de esos movimientos y los guardé en una carpeta cifrada en mi portátil. Un día, buscando un par de recibos en el escritorio, encontré una copia impresa de la nueva póliza. La había guardado en una carpeta con mis iniciales. Como si quisiera que yo la encontrara. O tal vez simplemente había subestimado mi capacidad de notar los detalles. Lo que me llamó la atención fue una pequeña anotación escrita a mano en el margen, cobertura activa desde el 5. Era una nota sin sentido en apariencia, pero ese número, esa fecha, me quedó dando vueltas. El 5 coincidía con la semana en que ella había comenzado a prepararme infusiones especiales antes de dormir. Noches en las que,
curiosamente, me costaba mantenerme despierto más de una hora. No supe si estaba exagerando. A veces me sentía como un paranoico. Pero la coincidencia era demasiado precisa. Entonces decidí cambiar de estrategia. Instalé una pequeña cámara en el comedor, justo detrás del reloj de pared. Otra en la cocina, detrás de los frascos de especias. Nada profesional, pero suficiente para observar. Y así fue como vi algo que me heló la sangre. Una noche, mientras yo supuestamente dormía, Valeria bajó a la cocina. Abrió un frasco de pastillas que no conocía, trituró una de ellas y la mezcló con el té que me había dejado preparado sobre la encimera. Luego subió tranquila, como si nada. Yo fingí estar profundamente dormido cuando me lo ofreció minutos después. No lo tomé. Guardé esa grabación. Y con ella, la certeza de que esto era más que un desliz emocional. Era un plan. Frío, calculado. Un plan en el que yo era el único que no estaba enterado. Pero ahora lo estaba. Y había dejado de jugar su juego. No la enfrenté. No aún. A veces, el momento más poderoso no es cuando descubrís la verdad, sino cuando sabes que el otro todavía cree que estás a oscuras. Yo ya había encendido la luz. Y ella estaba a punto de quedar completamente expuesta. El peligro más grande no es aquel que viene de lejos, sino el que duerme a tu lado y te sonríe mientras afila el cuchillo. Valeria seguía actuando como la esposa ideal. No faltaba un beso en la mejilla, una pregunta sobre mi día, una sonrisa al servirme el café. Todo estaba milimétricamente calibrado. Atenciones medidas. Palabras justas. Gestos calculados. Pero el amor genuino se siente en la piel, no en los horarios. Y lo que ella mostraba ya no era afecto, era actuación. Algo en su manera de tocarme, de mirarme, de moverse por la casa, me parecía robótico. Automático. Empezó a buscar la intimidad con más frecuencia. Pero no con deseo, sino con una urgencia que me desconcertaba. No era pasión. Era como si quisiera asegurarme cerca, distraído, envuelto en una falsa sensación de afecto. Y aunque respondía con el mismo nivel de entrega, por dentro solo observaba. No por placer, sino por seguridad. No para conectar, sino para detectar. El vacío detrás de sus ojos se volvió más evidente. El contacto físico, aunque constante, ya no tenía alma. Y en medio de esa simulación perfecta, mi cuerpo también empezó a cambiar. Dolores que antes no tenía, cansancio inusual, insomnio intermitente, y una especie de ansiedad irracional que no reconocía como mía. Fue en una de esas mañanas donde, con el pretexto de buscar las llaves en su bolso, encontré la primera pieza sólida de la verdad. Entre recibos de compras y cosméticos, había una pequeña cajita de cápsulas, sin etiqueta. Plástica, de esas genéricas, que podés comprar en cualquier farmacia. Inofensiva a simple vista. Pero algo en mí se tensó al verla. Estaba escondida debajo de una bufanda. Como si supiera que no debía estar ahí. No toqué nada. Solo la fotografié. Luego, esa misma tarde, visité a mi primo Julián. Médico forense, discreto y muy consciente de los matices oscuros que puede tener una relación. Le entregué una muestra, sin entrar en detalles. Me prometió revisarla con cuidado. Esa noche no dormí. La llamada llegó pasada la medianoche. Fue corta, directa. Lo que había en esa cápsula eran rastros de digoxina. Un medicamento que en pequeñas dosis regula el ritmo cardíaco, pero que en exceso puede provocar arritmias, desmayos, y en casos prolongados, un paro fulminante. La muerte parecería natural. Un corazón débil. Un historial médico mal interpretado. Un diagnóstico erróneo. Todo encajaba. Cada dolor, cada desmayo que nunca se concretó, cada noche que me sentía más cansado de lo normal. Valeria no solo me estaba engañando. Me estaba envenenando. Poco a poco. Con la misma dulzura con la que se sirve una taza de té. De pronto, todos los detalles pequeños cobraron un nuevo sentido. Sus idas al supermercado solas, sus conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Su insistencia con los suplementos naturales, las infusiones nocturnas,
su nueva preocupación por mi salud cardiovascular. Era como si estuviera creando una narrativa antes del desenlace. Una historia que pudiera contar con lágrimas en los ojos cuando yo ya no estuviera para negarla. Pero lo más oscuro fue entender que probablemente no estaba sola. Revisando nuestro historial bancario en línea, noté que había pequeños retiros en efectivo cada semana, siempre en cajeros distintos. No grandes cantidades, pero constantes. También vi compras duplicadas en lugares que no frecuentábamos juntos. Restaurantes, hoteles boutique, tiendas de ropa masculina que yo no conocía. Todo pagado desde nuestra cuenta compartida. El nombre de Tomás apareció por primera vez en un correo electrónico accidentalmente sincronizado a mi tablet. Un agradecimiento breve, por una reserva en un hotel rural. Valeria había utilizado mi dirección para confirmar. El remitente era una cuenta de correo sin apellido. Pero el tono era íntimo. Ese fue el punto donde la rabia se mezcló con el miedo. Ya no era solo una traición emocional o física. Era una conspiración. Un plan silencioso en el que yo era la única pieza que sobraba. Y mi muerte no solo les dejaba el camino libre, les aseguraba dinero. La póliza modificada. El envenenamiento lento. El otro hombre. Todo conectado como piezas de un rompecabezas siniestro. Desde ese momento, cada movimiento mío fue meticulosamente calculado. Fingí cansancio, pero seguí alerta. Fingí amor, pero grabé cada palabra. Fingí confianza, mientras duplicaba llaves y escondía documentos. Mi mundo se había convertido en una obra de teatro, con un solo objetivo: recopilar pruebas sin levantar sospechas. Comencé a revisar cámaras de seguridad en los lugares donde habían ocurrido las compras sospechosas. Descubrí imágenes borrosas pero evidentes, Valeria acompañada por un hombre que no era yo, con gestos de complicidad, sonrisas íntimas, y una cercanía imposible de malinterpretar. Guardé cada archivo. Cada extracto. Cada foto. Armé un dossier. No para enfrentarla de inmediato, sino para protegerme. Porque lo entendí, cualquier error, cualquier movimiento brusco de mi parte, podía ser interpretado como paranoia, o incluso violencia. Y eso les facilitaría aún más las cosas. Vivía con un enemigo. Uno que se disfrazaba de esposa y me acariciaba mientras planeaba mi muerte. El nivel de frialdad me quitaba el aliento. Valeria no sabía que yo lo sabía. Y ahí estaba mi ventaja. Porque mientras ella esperaba que yo me debilitara, yo me fortalecía en silencio. Mientras ella creía que tenía el control, yo ya estaba preparando el contraataque. No iba a morir. No iba a desaparecer. No le iba a dar el gusto de convertirse en la viuda desconsolada con una cuenta bancaria engordada por mi ausencia. Ella no sabía que había despertado al hombre equivocado. Y lo peor estaba por venir. Para ella. Hablar con ella era perder el tiempo. Valeria mentía con una naturalidad escalofriante. Cada frase suya parecía sacada de un guión bien ensayado. Las veces que pensé en confrontarla, una parte de mí recordaba esa mirada tan convincente, tan pulida, tan falsamente inocente, y desistía. Lo que yo necesitaba no era una escena, sino justicia. Así que fui frío. Más frío que ella. Y mucho más calculador. Tomé todo lo que había recolectado, la póliza original, la modificación reciente con su firma electrónica, los movimientos bancarios, las fotos de las cápsulas, el informe del laboratorio que Julián me había entregado, y sobre todo, una grabación de audio que aún me produce escalofríos cada vez que la escucho. Fue capturada por la pequeña cámara oculta en la cocina, aquella que instalé semanas antes detrás del frasco de café. En esa grabación, Valeria no aparecía frente a la cámara, pero su voz era perfectamente clara. Estaba hablando por teléfono. Mencionaba a Tomás por su nombre, con tono de confianza. Hablaba de que todo estaría pronto resuelto. Que ya habían hecho el movimiento con la aseguradora. Que solo era cuestión de tiempo. Que después de eso, podrían irse a cualquier parte, empezar de nuevo. Pero fue una frase puntual la que me dejó helado. La que terminó de cerrar todo el rompecabezas. Valeria aseguraba que, si por alguna razón el plan fallaba, no importaba demasiado. Que yo tenía el corazón débil, que seguramente no iba a doler,
Y que nadie dudaría de un paro repentino después de un periodo de estrés laboral. Lo dijo con una ligereza brutal, como quien comenta el clima. Sin temblarle la voz. Sin pausa. Era la voz de alguien que ya había matado en su cabeza. Y que solo esperaba el momento justo para completar el crimen. Con todo ese material, me presenté en una comisaría. No fui al cuartel local del barrio. Fui a una unidad especializada en delitos económicos y fraudes contra seguros. Sabía que allí no se reirían de mí. Que entenderían la gravedad. Y así fue. Los agentes no solo tomaron en serio la denuncia, comenzaron de inmediato a armar un caso. La combinación de intento de envenenamiento, fraude contra aseguradora y asociación ilícita fue suficiente para activar los protocolos más estrictos. Me pidieron que no alterara mi rutina. Que siguiera actuando como siempre. Que no delatara que sabía nada. Cualquier señal de sospecha podía hacer que ella y su amante huyeran o destruyeran pruebas. Me aseguraron que ya estaban rastreando a Tomás, que las llamadas estaban siendo intervenidas y que cualquier movimiento sospechoso sería monitoreado. Yo solo debía seguir mi rol. Así que volví a casa con una calma artificial que apenas me sostenía. Sabía que estaba entrando a una madriguera envenenada. Cada abrazo que ella me daba era una trampa disfrazada de cariño. Cada cena que preparaba era una ruleta rusa servida en platos de cerámica blanca. Y yo debía fingir que todo estaba bien. Que aún creía en ella. Que aún la amaba. No fue fácil. Empecé a dejar pequeños rastros, fingidos olvidos. Dejaba vasos llenos, platos sin terminar. Decía estar lleno, cansado, con dolor de estómago. Fingía malestares que en realidad no sentía, solo para evitar ingerir cualquier cosa que ella tocara. Me aseguré de tomar solo lo que yo mismo preparara. Empecé a dormir con la puerta del dormitorio cerrada con llave, alegando problemas de insomnio que requerían descanso absoluto. Y mientras tanto, interpretaba mi papel. Le llevé flores un miércoles cualquiera. Cociné su plato favorito un viernes en la noche. Organicé una pequeña cena de aniversario, con velas y música suave, fingiendo nostalgia. Ella sonrió. Se emocionó. Hasta lloró. Era una actriz consumada. Lo que no sabía era que el teatro se le estaba terminando. Los agentes me informaron que ya tenían identificados varios movimientos sospechosos. Compras hechas con tarjetas anónimas, pagos en efectivo vinculados a una cuenta secundaria a nombre de Tomás, y reservas de vuelos internacionales con fechas abiertas. Él había comprado 2 pasajes a Panamá con salida programada para dentro de 3 semanas. Iban a huir juntos. Con mi dinero. Y mi muerte. También descubrieron que Valeria había contactado discretamente a un abogado penalista semanas atrás, usando un nombre falso. Quería consultar sobre los procedimientos de cobro de seguros en casos de fallecimiento súbito por causas naturales. Lo disfrazó como un trabajo de investigación para un blog jurídico. El abogado, sin saber nada, lo confirmó cuando fue entrevistado por los oficiales. Todo encajaba. Cada pieza. Cada movimiento. La precisión con la que había planeado mi desaparición era tan elaborada como absurda. Pero no contaba con una cosa, que su víctima se transformara en testigo. Y peor aún, en cazador. En ese periodo, mi vida fue una mezcla de horror y autocontrol. Caminaba por la casa como un espía. Dormía con un ojo abierto. Guardaba copias de todo en discos externos cifrados. Incluso dejé una carta firmada en casa de un amigo, con todos los detalles, por si algo me pasaba antes de que todo estallara. Valeria seguía con su puesta en escena. A veces la observaba en silencio, pensando cómo alguien podía vivir con tanta frialdad, preparar la cena y limpiar el baño mientras planificaba la muerte de su esposo. Había una parte de ella que ya se había desconectado de toda empatía. Lo supe cuando, una noche, la vi ensayando frente al espejo. Practicaba una expresión de tristeza. Jugaba con sus facciones como si preparara un papel. No se dio cuenta de que la miraba. Me fui sin hacer ruido. Sentí náuseas. La policía me informó que estaban esperando el momento exacto. Que estaban armando la trampa final.
Necesitaban que ella hiciera un intento claro de cobro o ejecución del plan. Solo entonces podrían atraparla con todo el peso de la ley. Ya la estaban observando. Tomás también. Pero había que esperar. Y así lo hice. Seguí regalando abrazos huecos. Diciendo te amo sin alma. Sosteniéndole la mirada sin pestañear. Lo más difícil fue contener las ganas de gritarle en la cara todo lo que sabía. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, me repetía una sola cosa: la justicia no se improvisa. Se construye con paciencia. Fría. Inquebrantable. Porque si ella había planeado mi muerte como una obra perfecta, yo iba a escribirle el final. Con esposas. Y sin aplausos. La espera fue larga, pero el momento llegó. Y fue tan frío como calculado. Una semana después de entregar todas las pruebas, y cuando la policía me confirmó que ya tenían lo suficiente para actuar, solo faltaba una última jugada: dejar que ella creyera que había ganado. Esa noche, me mostré más cansado de lo habitual. Me movía más lento, fingí que me dolía la espalda, incluso me quejé al subir las escaleras. Ella lo notó. Lo vi en sus ojos. Había algo en su forma de observarme, como si estuviera midiendo cuánto me quedaba. Como si contara los latidos. Su sonrisa era más amplia, más relajada. El papel de esposa dedicada estaba llegando a su fin. Al día siguiente, fingí sentirme peor. Me tomé el pecho mientras me ofrecía una infusión caliente. Preparada por sus manos. Servida con dulzura. No la bebí. Me limité a tocarme el corazón, a cerrar los ojos, a jadear como si el aire me faltara. Ella me observó. Esperó unos segundos. Luego corrió por el teléfono. Fingí desplomarme mientras sus pasos resonaban por el pasillo. La ambulancia llegó en tiempo récord, pero no por su llamado. Ya estaba todo preparado. La policía estaba en posición desde esa mañana, monitoreando el lugar desde una camioneta sin identificación. Me examinaron en silencio, sin mostrar sorpresa. Me preguntaron solo lo justo para mantener la escena creíble, luego me trasladaron a un hospital donde, por protocolo, permanecí en observación unas horas. Valeria no fue conmigo. Ella tenía otros planes. Mientras yo estaba bajo cuidados médicos, ella se presentó en la oficina de la aseguradora. Vestía de negro, con gafas oscuras y un pañuelo perfectamente doblado en la cartera. Llevaba un rostro dolido, un andar pausado y palabras cuidadosamente elegidas. Lloró. Tembló. Dijo estar devastada. Mostró los papeles. Pidió instrucciones para iniciar el proceso de cobro. Tenía todas las firmas listas. Incluso el certificado provisional que confirmaba mi ingreso al hospital por un cuadro cardíaco. Sabía que yo no estaba muerto, pero apostaba a que lo estaría pronto, y quería adelantar los trámites. Acelerarlos. Quizás por codicia. Quizás porque temía que el plan se le escapara. Pero lo que no sabía era que esa oficina ya no era solo una aseguradora. Era una trampa. Los oficiales esperaban en una sala contigua. No la interrumpieron de inmediato. Dejaron que hablara, que firmara, que hiciera su teatro completo. Y justo cuando preguntó cuánto tardaría el cobro en depositarse, la detuvieron. Le pidieron que se levantara. Le mostraron la orden. La sorpresa en su cara fue tan sincera que parecía actuación. Pero esta vez no era un papel. Era la cara de alguien que por fin entendía que había perdido. La llamada que recibí esa misma tarde confirmó todo. Valeria había sido arrestada en plena solicitud. No tuvo tiempo de escapar. No tuvo a quién llamar. Nadie fue a defenderla. En su cartera, además de la póliza y los papeles de la cuenta bancaria, encontraron un boleto de avión a nombre de Tomás, con destino a Panamá. Fecha abierta y salida en menos de 10 días. También encontraron un sobre con dólares en efectivo, su pasaporte, y un borrador de carta de despedida firmada como la viuda más rota del mundo. La ironía era asfixiante. Mientras ella era conducida fuera del edificio esposada, su amante estaba siendo detenido en otro punto de la ciudad. La policía lo siguió hasta un café donde se reunía frecuentemente con un supuesto contacto financiero.
Llevaba consigo una laptop, un disco externo y una maleta de mano. Entre sus pertenencias había documentos falsos y otra reserva de vuelo, pero solo para él. Porque sí, la parte más amarga para Valeria aún estaba por revelarse, Tomás nunca pensó compartir el botín. Había desviado parte del dinero que ella le entregó a una cuenta a su nombre únicamente. No figuraba ella en la reserva de hotel. No aparecía en los itinerarios de viaje. Nada. La había utilizado. Se había servido de su desesperación, de su ambición, y la había dejado fuera de la jugada final. Un traidor traicionado. Cuando la policía le mostró las pruebas de esa doble traición, no tuvo reacción inmediata. No lloró. No gritó. Solo bajó la mirada. Como si todo el aire se le escapara al descubrir que ni siquiera su cómplice la había considerado indispensable. Fue un golpe más fuerte que las esposas. Más brutal que cualquier condena. Yo no sentí alegría. Solo una especie de liberación amarga. Saber que se hacía justicia no me devolvía el tiempo perdido, ni la confianza destruida. Pero era algo. Una respuesta. Una señal de que todavía había consecuencias en un mundo que a veces parece premiar al que mejor miente. Valeria fue trasladada a una unidad de detención preventiva. Le imputaron intento de homicidio, fraude agravado contra una aseguradora, y asociación ilícita. Tomás enfrentaba cargos similares, sumados a falsificación de documentos y evasión fiscal. Entre los dos, habían construido un castillo de mentiras tan elaborado que, cuando se derrumbó, arrastró con ellos a todos sus cómplices. Aquel día volví a casa. ¿Solo? Silencio absoluto. Pero esta vez, el silencio no pesaba. Era un alivio. No tenía que fingir. No tenía que mirar por encima del hombro. No tenía que dormir con un ojo abierto. Era mi casa otra vez. Con cicatrices, sí. Pero libre de veneno. Guardé todos los documentos. Cerré con llave la carpeta del caso. Y por primera vez en semanas, respiré hondo sin miedo a lo que pudiera estar en el aire. Valeria había querido asegurarse un futuro a costa de mi muerte. Pero lo único que logró fue asegurarse un lugar donde ni el sol entra con libertad, una celda. Y eso, en cierto modo, fue más justo que cualquier acto de venganza. Dicen que el amor duele. Y sí, duele. Pero lo que nadie te advierte es lo que se siente cuando el amor no solo te decepciona, sino que te quiere muerto. Lo que yo viví con Valeria no fue una ruptura común. No fue una traición de cama o una mentira de rutina. Fue una demolición silenciosa. Un atentado emocional, físico y psicológico, perpetrado por la persona que más cerca tenía. Ella no solo rompió nuestro matrimonio. Rompió algo más profundo. La confianza, sí, pero también la percepción misma de lo humano. Durante años creí que conocía a la mujer que dormía a mi lado, que compartía mis días, mis secretos, mi futuro. Pensaba que era compañera, no cómplice. Que era esposa, no ejecutora. Pero me equivoqué. Y esa revelación fue más dura que cualquier veneno. Mi vida cambió para siempre. No solo porque estuve a un sorbo de perderla, sino porque ahora sé que se esconde detrás de una sonrisa perfectamente ensayada. Entendí lo que significa mirar a alguien y ver una máscara, tan bien puesta que incluso llegas a dudar de tu propia intuición. Eso fue lo más doloroso, el momento exacto en que me di cuenta de que no había señales nuevas, solo señales que no había querido ver. Ahora entiendo que las verdades más peligrosas no son las que se gritan, sino las que se susurran cuando ya es demasiado tarde. Y por eso aprendí a callar. A no reaccionar. A observar. Porque a veces la mejor defensa no es la confrontación, sino la estrategia. El silencio se volvió mi armadura. La calma, mi mejor arma. Y el momento más poderoso no fue el de la denuncia, ni el del arresto, fue ese segundo en que ella pensó que me tenía bajo control, sin saber que yo ya sabía todo. No me moví por venganza. Me moví por instinto. Por supervivencia. Y tal vez por justicia. Una justicia que, a veces, no llega vestida de mármol ni de togas, sino de paciencia, de pruebas, de un plan ejecutado con precisión. La justicia, en mi caso, llegó sin gritos, sin escándalos.
Llegó con el peso de los hechos, y con el silencio cómplice de quienes ya no podían mirar hacia otro lado. Y ahí está la ironía, Valeria quería eliminarme para empezar de cero. Para construir una nueva vida sobre las ruinas de la mía. Pero en su ambición, en su frialdad, no se dio cuenta de que su propio plan era su condena. El castillo de mentiras que levantó con tanto cuidado, colapsó solo. No necesité empujar. Solo mirar cómo cada mentira se devoraba a la siguiente, hasta que ya no quedó nada que sostener. Tomás, el supuesto amor de su vida, también le dio la espalda. Ni siquiera la traición fue compartida. Ni siquiera en su conspiración encontró lealtad verdadera. Porque al final, quienes construyen su mundo sobre la destrucción ajena, terminan siendo devorados por su propio egoísmo. Lo más difícil después de todo esto no fue enfrentarla. Ni ver su rostro mientras la esposaban. Lo más difícil fue volver a confiar. En mí mismo, primero. En mi juicio. En mi capacidad para distinguir entre el amor sincero y la manipulación disfrazada. Porque uno sale de algo así con cicatrices invisibles. Con la piel más gruesa, pero el alma un poco más delgada. Tuve que reconstruirme desde adentro. Desde el lugar donde uno se pregunta si valió la pena, si algo de todo eso fue real. Y la respuesta, aunque cruda, es simple, no todo lo que parece amor lo es. A veces solo es un contrato sin alma, sostenido por intereses ocultos y promesas que nunca se pensaron cumplir. Aprendí a vivir de nuevo. A moverme sin miedo por mi casa. A disfrutar un café sin sospechas. A dormir sin sobresaltos. Y lo más importante, a reconocer que sobrevivir no es solo seguir respirando. Es recuperar el control. Es recuperar el nombre. La voz. La dignidad. Es reconstruirse sabiendo que se estuvo al borde, y se volvió. No gané dinero. No salí en la portada de ningún diario como un héroe. No hubo premios ni discursos. Pero estoy vivo. Y eso, después de todo lo que viví, es suficiente. Es más que suficiente. Estoy libre. Libre del veneno, del engaño, de la manipulación. Libre de la cárcel invisible en la que vivía pensando que estaba a salvo. Y eso vale más que cualquier póliza. Porque ninguna cantidad de dinero puede devolver lo que ella intentó quitarme, la vida. No hay gloria en contar esta historia. Solo verdad. Una verdad que, por más dura que sea, necesitaba salir. Para que otros, quizás, reconozcan las señales. Para que alguien más, en silencio, sepa que no está loco por desconfiar de quien supuestamente lo ama. Porque a veces, el verdadero amor no es el que promete quedarse, sino el que nunca te hace dudar de si vas a despertar mañana. Y yo, Ryan, desperté. Y eso, lo cambió todo.